Compañeros y compañeras de Why Not Project. Bienvenidos a otro episodio del canal. Hoy nos metemos de lleno en el deporte de raqueta que más está creciendo a nivel mundial. Y hoy traemos al que lo impulsó en España, que con solo 26 años es el actual número 1 de pickleball. Tras pasar por 6 años en Estados Unidos jugando, entrenando y estudiando tenis, descubrió allí este deporte y decidió apostarlo todo. Hoy es uno de los grandes responsables de su explosión en nuestro país, donde ya contamos con unos 20.000 jugadores frente a los más de 36 millones que hay en Estados Unidos. Pep Cañadei, bienvenido. Muchas gracias por tenerme. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, muy contento de poder charlar un poco con vosotros sobre el pickleball y bueno, darlo a conocer un poco más. Y nosotros de que estés tú aquí, te quería un poco para romper el hielo, ¿no? ¿Qué es para ti el pickleball? Bueno, es un deporte que empezó siendo como un hobby y ahora prácticamente lo es todo, ¿no? Al final, ahora aún no estoy dedicado 100% al pickleball, pero cada vez más y prácticamente lo que pienso todo el día y constantemente es el pickleball, cómo mejorar, cómo poder expandirlo y bueno, es una parte muy importante de mi vida ahora mismo. Sí, la verdad, porque yo me lo he pasado fantásticamente bien jugando a pickleball. Para que lo sepas, llevamos un mes cursando pickleball en INEF y la verdad que hemos descubierto un mundo, que la verdad que el pickleball es un poquito especial, tiene rasgos chulos. ¿Qué lo caracteriza para que sea tan especial? Bueno, es un deporte muy inclusivo, que es muy fácil de aprender y al final es lo que te hace que te enganche, ¿no? Y al final, bueno, una vez lo pruebas ya no puedes parar de jugar, yo os entiendo. Es adictivo, sí. Es adictivo. Porque a diferencia de otros deportes de raqueta, como puede ser el pádel, el tenis, incluso el ping pong, ¿qué diferencia hay entre estos deportes y el pickleball? Bueno, las principales diferencias son las dimensiones de la pista, que son como las dimensiones de la pista de badminton, y la red baja como la red de tenis sería. Luego hay una norma muy importante también, es la norma de la cocina, que es la zona de no volea, que está entre la línea de fondo y la red, que esa zona no la puedes volear dentro. O sea, puedes pisar solo si bota. Entonces estás como la norma que a la gente que juega tenis o a pádel les cuesta más, porque normalmente cuando juegas Buscas la red, ¿no? tienes que intentar y con la inercia vas para adelante y al principio pues hay que decirles no puedes, incluso no se puede ni con la inercia, aunque se acabe el punto y si pisas pierdes el punto. Y a nivel de juego más táctico, ¿cómo se diferencia? Bueno, y otra norma también muy importante del pickleball es que cuando tú sacas, la siguiente bola la tienes que dejar botar, que es a diferencia del tenis o el pádel. Normalmente cuando tú sacas vas hacia la volea, en el pickleball no, el pickleball es al revés, el que resta es el que tiene la ventaja. Sí, la iniciativa sería. Y esto, bueno, hemos estado jugando estas semanas con Sebas, hacíamos pareja, y esto era una putada. Lo que ha costado. Lo que ha costado, yo te iba a decir, no solo a los que juegan pádel o tenis, yo que juego a hockey me ha costado una barbaridad. Sí, o sea, la norma de la cocina y también la norma del doble bote. Y la del saque, sí, eso te Sí, iba a decir, exacto. porque empezamos y decimos, vamos a sacar. Sí, pero es que te ganan ellos. Exacto. Te la meten lejos y luego, ¿qué? ¿Sabes? Claro. No, y al final el tercer golpe, o sea, la bola después de sacar es la pelota más difícil del pickleball. Es el golpe más difícil. Sí, sí. También yo encuentro que el pickleball es un deporte muy mental, porque la puntuación empiezo sacando y es cuando puedo puntuar, pero cuando no saco no puntúo, que es normalmente cuando hago los puntos. Esa relación entre el punto que gano, pierdo, lo tengo que mantener, es un deporte mental. Y después que es raro el hecho de la puntuación, porque tú vas viendo un partido de pickleball, no has visto nada de pickleball, no sabes nada y escuchas 1-3-1. Hostia, ¿esto qué es? ¿Es una formación? ¿Esto qué es? Sí, bueno, primero la parte de la puntuación es un poco más complicada que otros deportes, porque como tú has dicho, se dicen 3 números. Primero normalmente dices tu puntuación, el segundo es la puntuación del rival y el tercero es si es primer sacador, segundo sacador. Es como, básicamente para entenderlo rápido, un tiebreak de tenis. Un equipo saca una vez, el otro equipo saca dos y el sacador va sacando hasta que pierde el punto. Una vez pierde, pasa a sacar el otro. Y es un poco complicado la parte de la puntuación, pero lo que ibas del tema mental, sí que es verdad que es un deporte que no se tienen que hacer fallos, porque hacer fallos te penaliza y tienes que estar muy concentrado todo el rato, que es raro y es algo diferente de cuando juegas a tenis o a pádel, que cuando sacas ganas más puntos. Aquí es al revés, como tú decías,
y bueno, hay que saber también un poco lidiar con esto. Sí, es muy importante la consistencia, ¿no? Y para los alumnos que están aprendiendo pickleball, eso se les tiene que marcar un poco bastante, yo creo, porque no es lo mismo en pádel que te viene una bola alta y la matas. En pickleball hay que tener más cuidado, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que en el tenis puede ser más agresivo, o sea, normalmente el que es más agresivo a ciertos niveles tiende a ganar más puntos. En el pádel sí que puedes, como tú decías, sacarlas o apretarla más, pero también es un error de hacer menos fallos. Yo creo que el pickleball es menos aún. Es un deporte de mucha paciencia, sobre todo en el dobles, de trabajar mucho el punto. Una vez sí que se levanta la bola, sí que la puedes acabar, pero es más de no fallar que no de intentar buscar el punto, ganar el punto rápido. ¿Y qué diferencias encontramos en el tema de la raqueta, en el tema de la pelota? Porque es un mundo diferente a los oyentes que están escuchando, del pádel, del tenis, incluso el ping-pong. ¿Qué diferencia hay? Sí, bueno, la pelota es una pelota de plástico con agujeros, con 40 agujeros. Y la pala es normalmente, bueno, ahora hay palas de todo tipo de materiales, cada vez están evolucionando y bueno, las marcas están haciendo cada vez palas mejores, sobre todo en los últimos años, pero normalmente son de carbón o estos tipos de materiales. Y nosotros hemos jugado al aire libre, ahí en el solecito, sí. Y un día hacía viento y nos costó. El viento influye bastante en el pickleball, siempre y cuando sea outdoor. Sí, es completamente diferente indoor que outdoor. Incluso hay pelotas para jugar indoor y outdoor. Y la verdad que cuando hace viento se nota, porque al ser la pelota de plástico con agujeros es mucho más fácil de que se mueva con el viento y claro, como hay unos espacios muy reducidos, intentas jugar lo más preciso posible. Entonces cuando va con aire, si vas a favor o en contra, sí que se nota bastante. Y los campeonatos más profesionales, el Pickleball Pro Tour, es siempre indoor, entiendo. No. Bueno, depende también de dónde se juegue. Aquí en España sí que hay algunos clubes indoor. En Barcelona, Madrid, están ahora haciendo clubes importantes, pero la mayoría de torneos se hacen outdoor ahora mismo. ¿Y tú trabajas de una forma diferente o te preparas diferente si es indoor de outdoor o esto no lo tienes en cuenta? No, o sea, realmente luego adaptas el juego, pero el entrenamiento se hace un entrenamiento normal y luego sí que es verdad que cuando juegas dentro normalmente son bolas más rápidas. Entonces tienes que adaptar tu juego a un juego más rápido. Vale, adaptamos el juego y no adaptamos el entrenamiento. Esto es buena, ¿eh? Bueno, se podría, o sea, si entrenas indoor ya lo estás como medio preparando. Pero también depende de dónde entrenes y dónde puedas ir a jugar. Porque yo voy a que hay deportes pues que al final hay mucha más experiencia, son más viejos y están mucho más profesionalizados y cada detalle se puede entrenar. Yo me acuerdo en la NBA hay gente que tira tiros libres con flashes, hay gente que tira tiros libres con gafas que les anula la visión, porque en un partido con un montón de gente pues te ponen láseres, te ponen de todo y se entrena esa especificidad. En el pickleball, ¿te lo planteas? Claro, como has dicho muy bien, es un deporte muy nuevo y claro, estamos ahora evolucionando con el deporte y entrenando y viendo como maneras de mejorar, ¿no? Incluso en Estados Unidos, que es el sitio donde más se juega y hay más gente y más nivel, siguen constantemente evolucionando y buscando nuevas maneras porque no es como el tenis o otros deportes que ya está todo inventado se puede ir mejorando cosas, pero el sistema base de entrenamiento ya prácticamente está todo hecho. Aquí no, aquí es un deporte con crecimiento constante, muchos cambios, entonces pues nos vamos adaptando poco a poco. Ahora que comparas el pickleball en Estados Unidos de aquí, ahí en Estados Unidos hemos visto vídeos hay mucho ambiente, mucha gente que lo practica. ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, hostia, hay que traerlo a España y por qué? ¿Por qué pensaste eso? Bueno, como habéis dicho, yo estudié en Estados Unidos 6 años, la carrera y el máster, con una beca de tenis, y en el último año fue cuando descubrí el pickleball. Y claro, yo estaba en Michigan, en Grand Rapids, una ciudad de 150.000 habitantes, casi como Lleida. Sí. Y habían parques públicos de 17 pistas, o sea que tú ibas allí gratis a jugar, todo lleno, toda la tarde. Esto en 2023. Y claro, yo me pasaba allí toda la tarde, jugabas con todo el mundo, un buen ambiente muy guay.
y lo pillé bastante rápido, incluso empecé a jugar allí con Lea Jansen, que es una de las mejores jugadoras de Estados Unidos, y ella me dijo, en plan, hostia, tienes potencial, podrías dedicarte, pero yo lo veía en ese momento como, bueno, pues como un hobby, ¿no? Y mi idea era volver aquí a casa y empezar a trabajar. Entonces, ¿En ese momento no se hablaba de nada de pickleball en España o se empezaba a hablar? bueno, realmente ahora, o sea, ya había gente en 2013 que jugaba pickleball. Hostia. Pero claro, si ahora hay ya poca gente, Claro, que antes... realmente ahora hay bastante gente, antes era, o sea, mucha menos. Y ha habido una evolución, sobre todo en estos últimos años, cuando ha explotado en Estados Unidos, que aquí también está haciendo que está dando mucha más visibilidad, y sobre todo con como comentabas, el Pickle Pro Tour está dando también mucha visibilidad a través de todos los canales que lo están difundiendo. Si al final las redes sociales hoy en día, y si se hace un vídeo viral de pickleball, a lo mejor consigues ahí 500 fichas nuevas y para ti eso es más del 10% de las que tienes, y hostia, está muy, muy, muy bien. Nosotros te queríamos preguntar que al final pues estamos en una fase de crecimiento aquí en España, y para esa persona un poco que nunca lo ha probado o tiene idea de probarlo, ¿por qué lo debería probar y por qué es especial? Bueno, es un deporte muy agradecido que, por ejemplo, para compararlo con otros deportes de raqueta, si no has jugado nunca tenis, y yo he jugado toda mi vida tenis y me encanta, pero es mucho más difícil que tú puedas ir y te lo puedas pasar bien el primer día. Es un deporte que tardas mucho en poder jugar bien y poder pasártelo bien. El pádel es un deporte más agradecido que el tenis en este caso. Tú vas a jugar, sí, igual las paredes al principio te cuestan un poco, pero te lo puedes pasar bien con tus amigos. Pero es que el pickleball, tú no has jugado a ningún deporte de raqueta nunca, tú vas a probarlo con tus amigos y ya desde el primer día te lo pasas bien. Porque como está la pista adaptada, la pelota, la pala, las normas de juego hacen que sea un juego muy, muy dinámico y que lo puedas aprender muy rápido. Muy inclusivo también. Muy inclusivo. Ahora te voy a poner un ejemplo y vamos a poner 3 deportes de raqueta. Por ejemplo, una persona que viene del tenis, una que viene del pádel y una que viene del ping pong. ¿Cómo se van a adaptar estos 3 al pickleball? Muy buena pregunta. Bueno, en el pickleball hay 3 modalidades: individual, dobles y mixto. ¿Vale? El tenis normalmente se traslada más al juego individual porque hay golpes más de fondo, derecha, revés. El ping-pong te diría que el dobles en las voleas rápidas, porque los que juegan a ping-pong tienen unas voleas muy, muy rápidas. Y el pádel es un poco un mix para el dobles en general, porque se trabaja también, el tercer golpe es la chiquita del pádel, ¿no? El problema del pádel que hacen las voleas muy cortadas. Muy cortadas, sí. En el pickleball es más aconsejable hacerla un poco más liftada para que suba y luego vuelva a bajar. Pero bueno, ese sería un poco el símil con los 3 deportes, pues cada uno su parte. Y esto lo hemos estado viendo en clase estos días. Exacto. Había algún jugador que venía del ping pong, que tenía unos golpes muy... El revés al lado de la red, que no te lo esperas. Sí, sí. O también estaba un compañero nuestro, Pablo, que venía del tenis, que también desde fondo de la pista te mataba. Sí, sí. Se notaba, ¿no? En cuanto un jugador viene de un deporte o viene de otro. Sí, sí. Exacto. Y de hecho nuestro profesor Quique nos ha hecho mucha referencia a que no tenemos que enseñar los golpes por repetición, por este golpe es estricto de pickleball, lo tenemos que hacer 20 veces, no. Él defiende mucho el aspecto de, a lo mejor un golpe más de tenis o un golpe más de pádel se puede adaptar al pickleball y ser muy efectivo. ¿Qué opinas de esta visión? Bueno, que es un tío que sabe mucho. No, y eso es verdad. Lo que pasa es que los buenos realmente serán los niños que hayan empezado desde pequeños con la técnica específica del pickleball, pero obviamente tienes más facilidades si vienes de un deporte de raqueta y lo puedes adaptar al pickleball. Muy bien. Y después esos niños, al final, si siguen su camino, se lo pasan bien, van a competiciones, pues pueden llegar a ser profesionales. Y ahora, pues la gente que está ahora en el circuito profesional tiene un poco la misión de allanar el terreno para que el pickleball cada vez sea más profesional y mejorar la calidad de la vida de estos niños. ¿Qué barreras se tienen que romper en el pickleball para que pueda ser más profesional? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, al final los niños son la cantera y es la
la parte más importante de un deporte, porque en unos años serán los que van a jugar. Pero yo creo que en España ahora se están empezando a hacer las cosas bien, se está difundiendo mucho, se están creando muchos torneos, se están abriendo muchos clubes. Y yo creo que poco a poco se irá profesionalizando con la entrada de marcas que ayuden a los jugadores a poder profesionalizarse más, pues centrarse más en los entrenamientos, en un poco toda la parte de un profesional como tal. Ahora hablas de los más pequeños que tienen esta trayectoria, aún por si empiezan ahora o si soy un padre y quiero apuntar a mi hijo a pickleball, que puede llegar. En otro lado, los que ya son adultos, porque por ejemplo tú ya empezaste, que no tenías 15 años cuando empezaste en el pickleball, ¿qué mensaje les das a estos que empiezan en el pickleball? ¿Se les da bien? ¿Les gusta? ¿Y por qué no puedo disputar un torneo más profesional en un día de mañana? No, sí, yo creo que al final es constancia y paciencia, ¿no? Al final, pues si empiezas ahora con 14, 15 años y juegas con pues, gente más mayor, será más complicado, pero si vas jugando con el tiempo, yo creo que puedes llegar a un nivel muy alto, y más en un deporte como el pickleball. Y si ahora nos vamos al otro extremo, el profesional ya adaptado en el circuito, que compite, ¿qué diferencia un jugador amateur o que no está en el top de un jugador que sí que está en el top, o un jugador como Pep? ¿Qué cualidades tiene? Bueno, buena pregunta. Yo creo que a nivel de juego es muy igualado, porque el pickleball sí que es verdad que hay una curva de crecimiento. Una curva de crecimiento muy exponencial, ¿no? Al principio es muy fácil aprender, pero sí que llega un punto que son pequeñas cosas lo que te marcan la diferencia. Y yo creo que ya, en el punto ya de profesionales es más la parte mental y táctica que no el nivel de juego, porque el nivel de juego, si vas a entrenar o vas a jugar con alguien, realmente el nivel es muy parecido. Y ahora has dicho que hay que entrenar mucho la parte mental, la parte táctica. ¿Cómo es un entrenamiento tuyo a nivel de preparación física, a nivel de fuerza, a nivel mental? ¿Tienes alguna estructura que vas siguiendo? ¿Te ayuda a alguien? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, estoy trabajando con un entrenador, y lo que hacemos básicamente es normalmente 3 sesiones de gimnasio a la semana. Luego, aparte, pues los entrenamientos de pista, combinando drills de ejercicios específicos con entrenamientos de partidos para trabajar esas cosas que hemos ido entrenando. Y lo que pasa es que, claro, con el trabajo y con los torneos, pues no es una estructura marcada cada semana igual, sino que vamos adaptando como podemos y como se da. ¿Y es muy similar ese trabajo al que hacías en el tenis? A nivel de trabajo de fuerza, trabajo mental, ¿o hay algo que dices, esto es lo que más cambia? No, sí, es bastante parecido, pero también es verdad que cuando yo jugaba, yo creo que no me lo tomaba tan en serio, sobre todo la parte física, era un poco más menos trabajador, sí. Pero bueno, al final cuando ves que tienes potencial y has estado en esa posición antes, pues ahora ya me lo estoy tomando más en serio y trabajando más duro. Vale, para esa gente que nos está escuchando y se está enganchando al pickleball y lo quiere probar ya, ¿en Lleida podemos encontrar pistas de pickleball? Sí, en Lleida hay pistas ya. En el Club Natació Lleida hay pistas, en el Tenis Lleida, en el Sicores también. Bueno, vosotros aquí también estáis jugando. Sí. Y bueno, si alguien quiere jugar o quiere saber más del pickleball, que me contacte sin ningún problema. Perfecto. Ahora aprovechamos, ¿no? O sea, exacto. Instagram lo dejamos por aquí, ¿sí? También aprovechamos comentaros que tenemos muchísimos más episodios para la gente que viene nueva en el canal, tratando de ámbitos del rendimiento, ámbitos de la salud, diferentes deportes. Así que nada, si os interesa, podéis buscar por aquí el canal y seguro que os va a molar. Y activar la campanita para no perderos ningún episodio. Vale, ahora vamos a pasar al último bloque, que nos interesa mucho, como somos Inefos, sí. Y es un poco nuestra especialidad. Queríamos saber qué haces tú en una planificación, por ejemplo, semanal. ¿Haces trabajo de fuerza en pista? ¿Cómo estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente la idea normalmente cada semana es hacer de 3-4 días de gimnasio a la semana para trabajar la parte de fuerza y luego combinarlo con entrenamientos en pista.
Y a nivel de ejercicios y tal, ¿qué ejercicios utilizas? ¿Buscas más fuerza con mucho peso, fuerza más de velocidad, poco peso y mucha velocidad? ¿O cómo funciona eso? Sí, es más para ser más ligero en la pista y para ser rápido. Realmente lo que buscamos es poco peso, subida más rápida y luego bajar un poco más lento. Claro, porque el pickleball, nosotros que lo hemos estado practicando, vemos que es un deporte muy explosivo, cambios de ritmo. Entiendo que también algún salto, algún ejercicio pliométrico podríamos incluir en una rutina de pickleball. Correcto, sí, al final, aunque la pista puede parecer más pequeña, la gente que lo ha probado, sobre todo la parte individual, es un deporte muy, muy rápido, muy dinámico. Tienes que ser muy ágil para poder leer la pista y estar ahí rápido. Y a nivel de ejercicios, en comparación a lo que hacías antes en el tenis, ¿ha variado mucho? ¿La metodología es igual? ¿Es diferente? ¿Cómo ha sido este cambio? No, realmente bastante parecido con el tenis. Sí que es un deporte bastante parecido, pero no hay mucha diferencia, al menos en mi caso. Muy bien, y entiendo que tienes un preparador físico o alguna persona que te dinamiza tu entrenamiento, ¿no? Sí, tengo un entrenador que me ayuda y me planifica un poco cómo estructurar los entrenamientos y la nutrición también. ¿Tienes entrenador también? ¿Entrenador de pickleball? Sí. ¿O tal? No. 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 Vas tú solo. Sí, porque Cuando vas a una competición profesional, ¿te llevas al preparador contigo y vais los dos? ¿Vas solo? ¿Con quién vas? Bueno, cuando es por aquí, por España, viene mi padre, que le gusta también venir y está allí. Pero no, realmente, voy yo solo, voy con los otros que juegan y aún está un poco... Claro, no hay tanta gente que sepa de pickleball como para entrenar, ¿no? Como sería en Estados Unidos, que sí que hay muchos allí. Exacto. Yo ahora quería mandar un mensaje para toda la gente de nuestra carrera, a los INEFOS, que es un buen deporte para profundizar y para sacarle partido, ya que preparación física de pickleball, con el auge que está habiendo y el crecimiento, puede ser un buen tema para tocar y os animo a que lo hagáis. Otro tema que queríamos tocar aquí, la activación, porque hemos podido ver a gente jugando a pickleball que entra a la pista y ya se pone a jugar. Y empieza el partido. Se empieza el partido. Y después aparece en la de, uy, me duele aquí, uy, me duele ahí. O sea, es un tema, yo creo que importante a tratar, porque al final juegas a fútbol y todo el mundo ya tiene la activación preparada, las dos filas, lo que sea, preparas. En hockey tú seguramente igual. Sí. Pero en el pickleball o incluso algún otro deporte como el pádel, entras, venga, y jugamos. ¿Haces alguna activación tú? Sí, yo hago normalmente. Lo que pasa es que, claro, en el pickleball son partidas más cortas y cuando vas a un torneo pues juegas todo el día, vas jugando, paras, tal. Entonces yo lo que hago es una buena activación, un buen calentamiento a primera hora de la mañana y luego sí que antes de empezar cada partido pues una breve activación para entrar en la pista. Pero lo que pasa, yo creo que la gente, como lo ve un deporte, bueno, no lo pueden, o que no sea tan exigente físicamente, pues dicen, bueno, no hace falta hacer activaciones o tomártelo tan serio, pero yo creo que es una parte muy importante. Sí, pero no lo ve como un deporte tan exigente, pero es lo que decía Paul. Después nos aparecen los dolores, tenemos que ir al fisio. ¿Qué, para una persona que entra a jugar a pickleball sin calentar, qué debería de hacer antes de entrar en la pista? Bueno, yo creo que es importante activar todo el cuerpo. Muy importante la parte de tren inferior, porque al final estás constantemente en movimiento, y también un poco el tren superior para cuando ejercitas los golpes también. ¿Y haces algún trabajo con gomas o simplemente movilidad articular, algo de fuerza? Dinos un poco, explícanos, ¿entras en la pista o antes de entrar en la pista qué es lo que haces? Tu rutina de calentamiento. Bueno, básicamente al principio es un poco de trotar un poco, suave, luego un poco de articulaciones, un poco de trabajo de gomas. Manguitos, ¿no? Entiendo, un manguito rotador. Tren superior y también un tren inferior. Y luego a mí me gusta bastante las activaciones en el suelo de piernas, sobre todo, de las caderas, de la espalda, las piernas un poco también, sí, más o menos.
A nivel global, todo el cuerpo, no sé si es muy Exacto, es interesante. muy importante para empezar bien el partido. Y yo también te quería preguntar, que has dicho que la diferencia entre los profesionales es más la gestión mental. ¿Tú te preparas en tu calentamiento algún input mental? Bueno, a mí me gusta ponerme mis auriculares con el cancelación de sonido y bueno, aislarme un poco, concentrarme en el calentamiento, como aislar un poco el ruido del fondo. Entrar en tu mundo un Entrar poco. en mi mundo para como concentrarme y al final eso es lo que realmente me ayuda. Y también a nivel de prevención de lesiones, para que después no nos duela el hombro, por ejemplo, ¿haces algún ejercicio para trabajar esa prevención en el calentamiento? Sí, bueno, como habéis dicho, el tren superior es muy importante en el pickleball por los movimientos. Un ejercicio que me gusta hacer también es el manguito rotador con las gomas para entrar en calor y calentar bien el hombro. Pero bueno, a nivel general un poco de todo realmente. Y así un poco para cerrar este bloque, porque yo por lo menos, Paul, no es lo mismo el calentamiento de partido que el calentamiento de entreno, ya que cada sesión es diferente y como nos dijo Isaac en el episodio de Movimientos Olímpicos, no se tiene que hacer siempre el mismo calentamiento porque la sesión será diferente. ¿Tú calientas diferente de un partido que de un entreno? No, yo realmente hago el calentamiento igual lo tengo que Bueno, empezar a cambiar. cada uno tiene sus rutinas. Sí, pero bueno, yo soy de las personas que cree que se juega como se entrena Muy también, bien, muy bien, que es una cosa que he aprendido recientemente e intento estar lo más, o sea, hacer el entrenamiento lo más parecido a un partido para que luego cuando yo esté allí, como tú decías, ¿no? Con la NBA, por ejemplo, el otro día estaba viendo un vídeo de Michael Jordan que le decía a un rival suyo, le decía, esta te la dedico, cerraba los ojos y metía el tiro libre porque había hecho pues, muchos tiros libres en su carrera, en los entrenamientos. Entonces al final cuando mejor entrenas y cuando más parecido al partido lo haces, luego vas allí y estás más tranquilo. ¿Y tienes alguna manía, una rutina muy específica antes de entrar a jugar o la noche antes o... No sé, por ejemplo, no sé si tú tienes alguna, pero a mí me gusta mucho entrar siempre al terreno de juego. Yo soy que vengo del fútbol con el pie derecho. Sí, sí. Me rompí los cruzados hace tiempo y desde entonces siempre entro con el pie derecho, que es la pierna lesionada y me da fuerza. No sé si tienes algún ejemplo o alguna anécdota que nos puedas contar. No, o sea, como manía como tal no. Como os he dicho antes, pues me gusta escuchar música antes del partido. ¿Qué escuchas de música? Un poco de todo. Depende del mood en el que esté. Pero desde house hasta rap, sí. un poco de todo. De los míos también. Muy bien, realmente. sí, sí. Un poco de todo, sí. Sí. Y así para cerrar este bloque de preparación física, ¿crees que el calentamiento o el trabajo que haces se podría adaptar o es parecido a los de los otros deportes de raqueta como el tenis o el pádel? ¿O hay que enfocar ese trabajo más específico al pickleball? No, yo creo que es parecido, sí que igual un poco más en la parte de explosividad, de sprint rápidos, más sobre todo para la parte individual. Pero yo creo que es bastante similar con los otros deportes de raqueta. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a las preguntas off topic, que son preguntas relacionadas con la entrevista, pero que tratan temas bastante diferentes. Y aquí le voy a dar al paso a Paul. Yo tengo una pregunta muy interesante. Dentro de unos años, ¿cómo ves el pickleball y si crees que va a superar el pádel? Bueno, es una buena pregunta. Claro, en Estados Unidos ha triunfado tanto porque el pádel no estaba presente, ¿no? Y aquí yo creo que en Estados Unidos hay más gente a proporción que juega pickleball que gente en España que juega pádel. Entonces aquí está siendo un poco más lento y más complicado porque ya hay mucha gente que juega pádel y luego ya sí que no son deportes sustitutivos, pueden ser complementarios, pero si alguien juega pádel y se lo pasa bien ya es más difícil que empiece a jugar. Y al final tuviste una beca por el tenis, te fuiste a Estados Unidos y has acabado volviendo con el pickleball. Yo te quería preguntar un poco cómo fue esa decisión de irte a Estados Unidos, cómo cambió un poco tu vida y cómo fue tu evolución, o sea, cómo fue el Pep que se fue y cómo es el que ha vuelto. Bueno, yo empecé a jugar a tenis a los 4 años aquí en Lleida y jugaba a nivel español, a un buen nivel.
Entonces conseguí una beca para Estados Unidos. Mi idea era ir 4 años, estudiar y volver. Luego pues me salió la oportunidad de trabajar allí en verano y luego hacer el máster también. Y bueno, fui con 18 años, era un niño joven que tenía ganas de vivir una experiencia lejos y aprender otros idiomas y conocer gente nueva. Y al final, claro, volví con 24 años, con una carrera, con un máster. O sea, una persona más adulta en este sentido. Y también allí había aprendido sobre qué era el pickleball. Sí que es verdad que al principio cuando volví, como no había tantas pistas y no conocía gente, pues tuve un tiempo sin jugar hasta octubre del 2023, que allí fue cuando en Barcelona ya conocí gente. Fui a Vila Pickleball, que era un club indoor también, y entonces a partir de allí ya empecé a jugar y bueno, y aquí estamos. Hemos estado hablando todo el podcast sobre el pickleball, pero ahora me gustaría un poco tratar sobre ti, sobre qué es lo que has ganado, qué es lo que has logrado en estos pocos años que llevas jugando, porque lo que has logrado es top. Y a ver si nos podrías comentar un poco y que todo el mundo sepa. Sí, bueno, en 2024 quedamos subcampeones de Europa con la selección española. Joder. Y el año pasado quedamos campeones en Roma, en el Foro Itálico. Y a nivel personal, bueno, actualmente estoy el número 1 del ranking del Pickleball Pro Tour en individual y dobles mixto. Y el año pasado quedamos campeones del Máster Europeo de dobles mixto con mi compañera Claudia. Eso sería un poco resumido. Joder. Para los oyentes de Why Not Podcast, que sepáis que aquí traemos a los mejores profesionales y estamos muy contentos de tenerte aquí. Y tampoco, o sea, lo queríamos decir más ahora para que se centrara más en el pickleball y no tanto en la experiencia de Pep, pero tu bagaje en el pickleball es impresionante y ojalá traemos más profesionales como tú, porque pocos pueden decir lo que han ganado. Sí, joder. Es un orgullo que puedas estar con nosotros. Y también es un orgullo que hayamos podido estar estos minutos aquí juntos. Pero antes de finalizar, vamos a pasar ¿a qué vamos a pasar, Sebas? Vamos a pasar a nuestra sección favorita, que es el Why Not Test, que es un test rápido de 10 preguntas cronometradas por tiempo, donde la respuesta a Pep tiene que ser corta. Se puntúa el tiempo que haces, cuando menos tiempo mejor en el ranking, pero también nos gusta mucho la calidad de las respuestas. A decirte que hay gente que lo hace en 20, hay gente que ha estado más de un minuto. No te preocupes y fluye. No sé si eres competitivo, pero la gente que viene es competitiva y todo el mundo quiere superar al anterior, ¿no? Así que, ¿lo haces tú, Sebas? Venga, va. Debuto en Why Not Test. Venga, va. ¿Estás preparado, Pep? Preparado. ¿Comida favorita? Paella. ¿El golpe más difícil de dominar en pickleball? El drop, tercer golpe. ¿Pickleball, tenis o pádel? Pickleball. ¿El pickleball es? Inclusivo. ¿Lugar favorito para vivir? Lleida. ¿Un ejercicio de movilidad de pickleball? Manguito rotador. ¿Un referente? Ben Jones. ¿Canción favorita? Hostia. Me he quedado en blanco ahora. Puedes pasar. Paso. En Estados Unidos aprendí... A jugar a pickleball. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? Hostia, viajar. Bueno, 40 segundos. pero tengo que decir que son muy buenas respuestas. Exacto, sí. Son muy buenas respuestas y, hostia, pero me los tienes que comentar cuál es tu canción favorita. Sí, si no, el género. El género, no. Va bastante depende de cómo me sienta. Me gusta bastante el house, el reggaetón también de vez en cuando, música española de toda la vida, o sea, Muy bien. de todo un poco, la verdad. Joder. Me ha encantado la de viajar, pero yo me esperaba hacer pistas de pickleball. Sí, también. Ya habíamos hablado antes y digo... Viajar un poco para conocer un poco el pickleball. Exacto. Y difundirlo. Bueno, como ya te he comentado antes, fuera de cámaras, vamos a acabar el episodio hablándole a nuestros oyentes, hablando a esta cámara y haciendo una reflexión final, y cuando acabes, se acaba. Te dejo con Paul y todo tuyo. Pep, quiero que mires a cámara y comentes para esa persona que está jugando al pádel y nunca ha jugado al pickleball, ¿cómo le podemos motivar o qué consejos les damos para su primera vez en el pickleball y para que se enganche, porque sabemos que se va a enganchar? Bueno, os animo a todos a que probéis, y sobre todo a la gente que juega pádel, porque
Aunque parezca que no es tan divertido desde fuera, una vez lo probéis os va a enganchar y no vais a querer dejar de jugar. Os animo a todos.